Bienvenidos al podcast de la Fundación Colombiana del Corazón, Así late el cuidado. Hola, bienvenidos al podcast Así late el cuidado, el podcast de la Fundación Colombiana del Corazón. Hoy tenemos un invitado espectacular que nos va a ayudar a entender qué pasa con el colesterol, con los lípidos después de esta jornada de vacaciones que estoy segura que todos han disfrutado. Así que con el apoyo de Bayer traemos al doctor Carlos Sánchez. Doctor, bienvenido a este podcast. Hola Melissa, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. La idea es que podamos compartir diversos temas que seguramente son muy importantes para la comunidad. Bueno, doctor, vamos a empezar con la pregunta que yo creo que todos tenemos y es, ¿qué son exactamente los lípidos y cómo podemos controlarlos? Bueno, lípidos es un término genérico muy amplio que se refiere a un grupo de compuestos orgánicos, como por ejemplo otros compuestos orgánicos son las proteínas o los carbohidratos. Los lípidos son un compuesto orgánico, entre los cuales están las grasas, los aceites, los fosfolípidos, y ahí está el más famoso de todos tal vez para la gente, que es el colesterol. Súper, doctor. Normalmente nosotros vemos que en los usos adecuados de las dietas los médicos nos mandan muchas recomendaciones. ¿Por qué es importante tener controlados los lípidos? Bueno, hay que tener en cuenta, como decíamos, que hay varios tipos de lípidos. Si vamos a hablar específicamente del colesterol, ¿por qué es importante controlar el colesterol? Bueno, porque hemos venido acumulando evidencia en los últimos 40 o 50 años que muestra que las personas que tienen niveles más altos de colesterol, particularmente colesterol LDL, que es el que la gente conoce como el colesterol malo, cuanto más alto sea el nivel de colesterol en sangre, mayor es el riesgo de tener enfermedad cardiovascular, es decir, infartos cardíacos, infartos cerebrales o enfermedad obstructiva en las arterias de las piernas, del cuello, etc. Doctor, usted tocaba un punto que a mí me encanta y nos da pie para hablar de los mitos y verdades, y es, ¿qué es eso del colesterol bueno y malo? ¿Eso existe? ¿De las grasas buenas y malas? Por favor, aclárenos. Bueno, es importante porque sobre esto, como tú lo dices, Melissa, hay un montón de mitos y también desinformación en internet. Sí existe un colesterol bueno y malo. El colesterol que se conoce como malo es el LDL, de baja densidad, por sus siglas en inglés. El colesterol bueno es el HDL, o de alta densidad, por sus siglas en inglés. Y básicamente, cuanto más alta es la concentración de colesterol LDL en sangre, mayor es el riesgo. Cuanto más alto es el nivel, hasta cierto punto, de colesterol HDL, pues ofrece una protección. Pero hay una cosa que me gustaría aprovechar tu pregunta para aclararle a la gente, porque mis pacientes en la consulta siempre me dicen y es, doctor, ¿qué hago que no me sube el colesterol bueno y por más que lo intento no sube? Entonces lo que hay que decirle a los pacientes es, mire, el colesterol bueno, las personas que lo tienen alto, pues son personas, digamos, privilegiadas desde un punto de vista genético, metabólico, tienen un colesterol bueno alto, pero lo que nosotros hemos visto en los estudios científicos es que cuando uno lo tiene bajito, subirlo no sirve mucho, no impacta mucho en el riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, los que lo tienen alto son muy afortunados. Yo siempre pongo un ejemplo y es, eso es como nacer bonito. La gente que nace bonita está privilegiada genéticamente y los que no nacemos tan bonitos nos toca ser muy inteligentes o hacer otras cosas, pero por más que nos esforcemos por llegar a ser muy bonitos, no vamos a ser igual de bonitos. Entonces, por más que una persona se esfuerce en subir sus niveles de colesterol HDL, esto no va a impactar en el riesgo de eventos cardiovasculares de manera significativa. Tenerlo alto de base, sí. Entonces, el foco de tratamiento tiene que ser en reducir los niveles de colesterol malo, lo cual sí funciona, para lo cual hay buenos tratamientos y es el objetivo terapéutico fundamental. Doctor, me da pie a la siguiente pregunta sobre, en realidad, el control y la medición.
¿Cada cuánto tenemos que hacernos una medición? Y pongo en el escenario, digamos, después de las vacaciones o se acercan luego diciembre las festividades. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cada cuánto lo debemos medir? Bueno, la Sociedad Colombiana de Cardiología, de la que yo tengo el privilegio de ser parte, hizo un consenso hace poco en el cual se determinó que a partir de los 18 años todas las personas en Colombia deberían tener una medición de colesterol. Si esta es normal, perfecto. Usted puede repetir esos exámenes al año, a los 2 años, no hay problema. Pero si sus niveles son anormales y usted requiere un tratamiento que puede ser o farmacológico o no farmacológico, sus niveles deben controlarse más seguido. Entonces empezamos a hacer controles más o menos cada 3 meses. Un tratamiento impacta los niveles al mes ya se ven los cambios. Pero por razones logísticas y técnicas, la recomendación que se dejó es hacer controles cada 3 meses de niveles de colesterol. Y después de vacaciones es muy importante, particularmente las vacaciones de fin de año, en Navidad, el impacto es más grande. Se ha visto que después de Navidad los niveles de colesterol pueden subir hasta un 12%. Pero algo similar podemos tener en las vacaciones de mitad de año. Viajar, uno viaja, quiere comer, conocer las culturas, lo que sea del sitio donde está, y eso puede aumentar un poquito los niveles de colesterol. Sí es bueno chequearse. Doctor Sánchez, ya hablamos, por supuesto, de qué es el colesterol, las maneras de manejarlo, incluso de lo bueno, malo y estas situaciones. ¿Cuándo hay que tratar? ¿Cuándo hay que iniciar un tratamiento? Tal vez es la pregunta más importante de todas. Y sobre eso yo quisiera aprovechar también para tumbar otro mito, y es que hoy por hoy hemos visto en internet influencers, páginas, sitios web, donde se dice que supuestamente el colesterol no es malo. Y eso va en contra de toda la evidencia científica que claramente demuestra que tener niveles de colesterol alto es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Primer punto. ¿Cuándo hay que tratarse? Depende, eso sí. Entonces, la evaluación tiene que ser completa. Entonces, un médico lo que debe hacer es mirar los niveles de colesterol del paciente en el contexto clínico. Es decir, un paciente no es lo mismo un paciente de 20 años con un valor de colesterol que un paciente de 50 años con el mismo valor de colesterol. Es decir, se debe calcular, evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. Para eso miramos si tiene otras enfermedades, qué otros factores de riesgo tiene. Y con la evaluación del riesgo cardiovascular se determina si ese paciente requiere tratamiento ya y cuál debe ser la meta de colesterol a la cual debe llegar el paciente. Entonces depende mucho del valor y de los factores de riesgo del paciente. Doctor, una joya, una perla que estoy seguro que por ahí con toda esta infodemia y esta cantidad de influenciadores, como usted lo comenta, está a la orden del día, y es las dietas keto. ¿Usted considera que están aptas para todo el mundo? ¿Cómo podría ser esa asesoría que podríamos darle a las personas que nos están escuchando? El problema de las dietas keto es que aumentan considerablemente los niveles de colesterol, porque están basadas en el consumo fuerte, digamos, de grasas, de carnes rojas y demás, y esto aumenta los niveles. No es una medida saludable, es una medida que podría servir en algunos pacientes para bajar de peso, claro, porque cuando la dieta se basa en grasas, en carnes rojas y demás, y se disminuye el consumo de carbohidratos, esto puede ayudar a bajar de peso, pero es una reducción de peso que no es saludable, que lleva a unos cambios en el perfil lipídico, un aumento de los niveles de colesterol, y esto va a llevar al paciente a, en lugar de haber mejorado su estado de salud, haber empeorado su estado de salud, porque su riesgo cardiovascular va a aumentar. Entendidísimo. Y yo creo que ya para finalizar, doctor, ¿qué recomendaciones nos podría dar en una población, digamos, que estamos tan expuestos hoy en día a diferentes tipos de alimentación, dietas, ejercicios, demás, tantas recomendaciones? ¿Podría darnos 3, por lo menos, para seguir un adecuado control de nuestro perfil lipídico? Esa es una pregunta importante, Melissa. Hay que decir varias cosas. La primera es que cuando uno tiene niveles altos de colesterol, el impacto de los estilos de vida es pequeño. Es un primer punto. Si yo tengo la mala fortuna de tener niveles altos de colesterol, tengo un problema metabólico en el cual voy a necesitar tratamiento. Y ese tratamiento lo determina un profesional de la salud. Ahora,
yo me puedo ayudar, claro que sí. ¿Cuál es la ayuda que yo como paciente puedo hacer para controlar un poquito mejor los niveles de colesterol? Aumentar el ejercicio, la actividad física, aeróbica y anaeróbica, es decir, cardio y pesas. Ambos tipos de ejercicios son complementarios. Mínimo 30 minutos diarios, pero si se puede más, mucho mejor. Disminuir el consumo de carnes rojas. La recomendación del Colegio Americano del Corazón es que uno no debería consumir más de 300 gramos semanales de carne. Y eso es lo que uno normalmente consume en una sentada a comer. Entonces tiene que disminuirse el consumo de carnes rojas. Aumentar un poquito el consumo de algunos alimentos. El salmón, el atún en lomo, no el atún enlatado, sino en lomo. El aguacate también, los frutos secos también ofrecen algunos beneficios. Entonces disminuir carnes rojas, frito, aumentar el consumo de estos alimentos que he explicado y aumentar la actividad física ayuda en el control del colesterol, pero no es el pilar fundamental del tratamiento. Para los pacientes que necesitan tratamiento para el colesterol, el tratamiento farmacológico en la mayoría de los casos es necesario. Bueno, doctor, antes de irnos, la cereza del pastel. ¿Son o no son buenas las estatinas para el control del colesterol? Me encanta que me hagas esa pregunta, Melissa, porque lo vemos mucho en la práctica clínica. Hay un montón de mitos y hay un montón de mala información al respecto. Portales también en internet, blogs, etc. Y hay que decir que las estatinas, para la gente, para que se sientan tranquilos, tienen múltiples estudios científicos, enormes estudios científicos, todos mostrando exactamente lo mismo, y es que los pacientes que toman estatina tienen menor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Los pacientes que toman más estatina versus más poquita estatina tienen menor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Los pacientes que se las toman más días versus más poquitos días tienen menor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces, la invitación es para los que sus médicos les formulen el tratamiento. Hay que tomárselo juicioso, hay que confiar en el concepto del especialista y eso se va a asociar con un menor riesgo de tener infartos cardíacos, cerebrales y eventos cardiovasculares en general. Doctor, pues muchísimas gracias por esta claridad y esta especificidad en las respuestas. Muchísimas gracias también por acompañarnos en este capítulo, en este podcast. Por favor, cuéntenos cuáles son sus redes sociales para seguirlo. Claro que sí, Melissa. En Instagram estoy como casanchezmd, de Carlos Sánchez MD, y en X como @casanchezcardi1, y así me pueden encontrar para cualquier tema científico o médico. Gracias, doctor. Bueno, no se olviden suscribirse a todas las plataformas digitales, a continuar viéndonos en el siguiente capítulo de este podcast, así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en un nuevo capítulo de Así late el cuidado.